Buenos días, estimados docentes, bienvenidos a la charla STEM, ¿qué significa y qué implica? A cargo del grupo STEM Academia. Nos acompañan hoy Mauricio Duque, Margarita Gómez, Rocío Cardona y nuestra directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, Nancy Martínez, quien nos estará haciendo una introducción a esta charla y un breve saludo. Adelante, Nancy. Buenos días a todos los maestros, maestras, los que nos acompañan el día de hoy en esta conversación. Gracias, Julia, por la introducción a nuestro encuentro. Un saludo muy especial y un agradecimiento al equipo STEM de la Academia liderada, en este caso por Margarita Gómez y Mauricio Duque. Son investigadores y coordinadores del equipo STEM de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Estas actividades se han hecho en el ámbito del mejoramiento de la educación científica y la investigación como un elemento fundamental para tanto la formación de nuestros docentes y directivos docentes en la ciudad de Bogotá y en el país, porque la ventaja de estos medios tecnológicos es que nos conectan a todos, y por supuesto a las acciones que de estas conversaciones, talleres, encuentros se derivan en las prácticas de los maestros en las aulas de clase. Esta charla hace parte de una serie de 5 conversaciones, 5 charlas, 5 encuentros programados quincenalmente, los tendremos a lo largo de este semestre, a la cual todos y todas están cordialmente invitados. Ustedes van a encontrar en el chat toda la información relacionada con nuestros encuentros y dispondremos también allí la información y las respuestas a las inquietudes y preguntas que ustedes tengan. Esta iniciativa surge, el programa de formación STEM, como a partir de una alianza entre la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación y la Academia Colombiana para el Avance de la Ciencia, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, perdón. Han participado un grupo importante de docentes y tenemos la ventaja, digamos, como de tenerlo disponible en esta etapa que nos ha llegado a toda la humanidad y particularmente aquí en Bogotá, de generar condiciones de trabajo desde casa con nuestros estudiantes. Todos los materiales, los ejercicios, los planteamientos que se van a hacer durante esta charla van a ser muy útiles. Esperamos que ustedes aprecien la valía de este ejercicio y nos animen también a seguir fortaleciendo el equipo de la Dirección de Formación, acompañado con nuestra querida Julia, ha hecho posible que se extienda este ámbito de formación permanente, de formación continua. El programa mismo STEM, digamos que va ganando un espacio propio como una opción de formación en el ámbito de las ciencias, de las matemáticas, de la tecnología, y pues va adquiriendo, digamos, esa fortaleza precisamente en el vínculo, en la relación directa con los investigadores y los maestros que desde su aula de clase, desde su práctica, han logrado generar estas condiciones de aprendizaje colectivo. Entonces, bienvenidos a todos, damos el saludo a esta primera conversación, a esta primera charla, y esperamos pues tener una jornada de trabajo muy productiva para todos y todas. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Entonces, muchas gracias, Nancy, por la introducción y muchas gracias a la Secretaría y a la Dirección para esta invitación que nos hace de contar un poquito que hemos construido acerca de la educación STEM. Hemos visto en el chat que hay algunos docentes con quienes ya empezamos el proceso de formación desde el año pasado, pero nos encanta tener siempre más docentes cerca porque es en el aula donde se juega esto. Entonces, muchas gracias a la Secretaría por la invitación y esperamos que estas charlas que tengamos sean útiles para el trabajo de aula.
Vamos a empezar entonces con la presentación de hoy, que es una primera introducción a lo que es la educación STEM y para qué aparece esta forma de enseñanza o este propósito de enseñanza que es la educación STEM. Me acompaña Mauricio Duque, que por favor, pues preséntate. Bueno, mucho gusto, Mauricio Duque. Nos interesa mucho pues, estar con ustedes un rato para contarles desde nuestra experiencia lo que hemos venido haciendo en este tema de educación STEM, que se ha vuelto bastante de moda. Y pues como decía quien nos presentó, se van a hacer otros 4 conversatorios, otros 4 webinars que van a abordar sobre cada una de las letras de esa sigla STEM que ahora vamos a empezar a mirar, pero pues acá son 3 disciplinas realmente y un área más que es la de tecnología las que están involucradas. Entonces vamos a empezar la presentación. Como se presentó, la idea es abordar qué es esto de qué es STEM y qué no es STEM. Lo primero es rápidamente quiénes somos, ya nos presentaron rápidamente, pero este es un proyecto que nació en 1998, o sea, ya hace 22 años, y de hecho desde el año 2005 se viene trabajando en el tema de educación STEM. Empezó como un programa muy orientado exclusivamente al componente de las ciencias, pero posteriormente pasó al área STEM y en ese camino nos hemos ido aliando con diferentes actores nacionales e internacionales en el desarrollo de este tipo de iniciativa. El programa STEM Academia, que es en el cual estamos trabajando actualmente, es relativamente nuevo, pero agrupa varias experiencias que llevaban 1 o 2 décadas y sirve como una gran sombrilla a una gran cantidad de proyectos de la Academia Colombiana de Ciencias que tienen que ver con temas de educación, evidentemente en temas de ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería. La presentación la vamos a hacer en 2 partes. Una primera parte vamos a abordar una breve historia de qué es esto de la educación STEM, cuáles son los problemas y qué tiene de novedoso. Y una segunda parte donde vamos a abordar una perspectiva mucho más curricular de qué significa educación STEM. Adicionalmente, en el intermedio entre la primera parte y la segunda parte vamos a dar un espacio para responder preguntas de las que ustedes pueden ir colocando. Ahí les solicitamos a ustedes ir colocando preguntas para poder poderlas responder en su momento. Igualmente vamos a hacer unas pequeñas encuestas muy rápidas y lo que les vamos a pedir es que respondan con una letra de acuerdo a lo que ven allí de las opciones que se presentan en esa parte. Entonces tendremos un momento entre la primera y la segunda parte de responder preguntas y al final vamos a tener un nuevo momento de responder preguntas. Con esto vamos entonces a pasar a esta primera encuesta y lo que quisiéramos es sencillamente que ustedes por el chat que tienen disponible seleccionen máximo 3 opciones poniendo las máximo 3 letras. Si me parece que de las siguientes afirmaciones las que más se asocian con educación STEM son la G y la H, escribimos G y H simplemente. Vamos a dejar unos minutos para que puedan responder mientras vamos avanzando en algunos temas de educación STEM. Educación STEM llega a Latinoamérica relativamente hace poco tiempo, hace unos 4 o 5 años empezó con fuerza. Y realmente en los últimos 2 o 3 años ha cogido un gran vuelo y a menudo se presenta el tema de educación STEM en muchos contextos y hay muchos proyectos que se quieren desarrollar y se dicen muchas cosas. Acá hay algunas de las afirmaciones que aparecen típicamente en este componente. Bueno. Acá hay una breve presentación de quienes estamos en este momento dando la charla. Mi nombre es Mauricio Duque y mi colega Margarita Gómez. Es un breve resumen. 3 afirmaciones muy en boga sobre educación STEM. A menudo cuando se habla de educación STEM se habla de una innovación educativa. En otros contextos hablan de una metodología, método o pedagogía.
Y a menudo se habla de una visión de integración y de hecho se le agregan letras. Entonces se habla de que no debe ser solo STEM, sino que deben estar involucradas las artes. Entonces aparece el término STEAM o STEAM. En otros contextos dicen no, pero el lenguaje es fundamental, entonces vamos a ponerle STEM más R, que es de lectura en inglés, o STEM más L, que es de lectura en español. En otros contextos se habla de que pues STEM tiene que haber humanidades, entonces se le pone STEM más H. En otros contextos se habla de que STEM implica innovación, entonces le agregan la B de business o la I de innovación. Estas son afirmaciones que vamos a ir explorando a lo largo de la presentación. Bueno, vamos a partir un poco de la definición, que es un poco simple, pero eso es lo que lo hace interesante, y es que cuando hablamos de STEM, básicamente hablamos de una sigla que representa 4 disciplinas. Las ciencias, entonces la S del science en inglés, la T de tecnología, la E de engineering en inglés y la M de matemáticas. Ahí simplemente hay que hacer una anotación, y es que si bien se trata de una sigla en inglés, se trató de incorporar en algunos casos la idea de STEAM como una sigla en español, pero realmente no pegó. Sin embargo, pues hablamos de las áreas ciencia, de tecnología, ingeniería y matemáticas. Obviamente ciencia y tecnología ha existido desde hace mucho tiempo como un marco de trabajo tanto en la formación docente como en la educación, pero la incorporación de ingeniería y matemáticas de forma explícita pues va a mostrarnos un poco cuál es la razón de ser de hablar de STEM y no solamente hablar de ciencia y tecnología. Ya Mauricio mencionó que pues le han sumado en diferentes contextos otras letras, pero el origen de este movimiento que es STEM, pues se enfocó en estas 4 letras únicamente, en estas 4 disciplinas, si consideramos a la tecnología una disciplina, aunque pues está muy pegada a la ingeniería. Una breve historia de todo el movimiento en educación STEM. No es tan reciente, realmente tiene más de un siglo. Parte en 1917, cuando se empezó a ver que el tema del desarrollo científico y tecnológico de un país dependía de la ciencia y la tecnología. Estaba muy centrado en ese enfoque. Y así pasa prácticamente un siglo detrás de esa idea de desarrollar capacidad científica y tecnológica. Hacia 1990, y ahí es donde se bautiza formalmente el término STEM, la National Science Foundation, que es el equivalente de Colciencias, en este caso en los Estados Unidos, sacó una convocatoria para investigación que tuviese que ver con temas de educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ya ahí se había involucrado la matemática y la ingeniería, porque lo que se dieron cuenta en el transcurso de los 60, 70, es que uno no puede hablar de ciencia y tecnología si no habla de matemáticas y de ingeniería. Entre otras, uno de los mayores cuellos de botella, y como vamos a volver varias veces, son las matemáticas. Las matemáticas es lo que más aleja a los estudiantes de las áreas STEM, no necesariamente la ciencia, la tecnología o la ingeniería. Y las matemáticas se involucraron a partir de 1990. El nombre que le dieron fue SMET, entonces eso le sonó como mal y rápidamente lo rebautizaron STEM. Realmente ahí el acrónimo STEM aparece en 1990 en una convocatoria pues para pedirle a grupos de investigación que presentaran propuestas para financiar investigación. Ya a partir de allí empieza a coger vuelo propio esta idea de la educación STEM. Ha tenido muchas vueltas en términos de muchas interpretaciones diferentes. En el caso de Colombia, nosotros formalmente empezamos con un proyecto que se llamaba CETIM en 2006. Lo que pasa es que definitivamente el acrónimo STEM arrasa por todos lados y es difícil ser reconocido con un acrónimo diferente en español. De hecho, en toda América Latina, en ninguna parte asumieron una abreviación en español. Sistemáticamente se tomó la misma abreviación que se utilizaba en el resto del mundo. Un tema que es bien interesante es que en 2018 aparece un documento de planeación estratégica de educación STEM en Estados Unidos. Este documento es interesante porque justamente recoge 100 años de experiencia en Estados Unidos, en los diferentes estados y particularmente en las universidades americanas, porque este es un documento construido desde la Academia Norteamericana, donde se recoge toda la experiencia del movimiento y se propone
qué va a pasar en los próximos 20 años o qué sugiere la academia que debería pasar en los próximos 20 años en temas de educación STEM. Desde esa perspectiva nos gusta hacer referencia a este documento porque es un documento muy maduro que recoge una experiencia en temas de prácticas, de terreno y de investigación, de una gran cantidad de investigación. Entonces, desde esa perspectiva es un buen resumen. Una primera conclusión es que cuando uno habla de educación STEM per se, no es una gran novedad. Digamos, América Latina llegó tarde, como sucede a menudo con muchas cosas del mundo, pero países como Estados Unidos ya llevaba un siglo en este tema y países como Inglaterra hay por lo menos detrás de las iniciativas de educación STEM 2 a 3 décadas. Realmente América Latina, como es usual, nos llegan las cosas tarde, nos damos cuenta tarde de lo que está pasando en el resto del mundo y nos montamos un poco tarde en las cosas, con una dificultad que a menudo nos pasa en América Latina y que esperamos que no suceda en educación STEM, que típicamente nos montamos tarde cometiendo los mismos errores que cometieron los otros países 30 o 40 años atrás, como que no logramos aprender de la experiencia de los otros para dar un salto por encima de unas etapas iniciales y terminamos replicando muchas cosas que no funcionaron, y esto es uno de los temas que más nos inquieta desde la perspectiva de la promoción de la educación STEM. Bueno, pero entonces la pregunta, listo, ya vemos que no es algo nuevo y que pues recoge también la trayectoria de lo que se sabía de la enseñanza en ciencia y tecnología y matemáticas por su lado. Pero entonces, ¿por qué crear un nuevo constructo o por qué hablar de educación STEM como un nuevo propósito? Y aquí, pues, digamos, si uno revisa los diferentes documentos de política pública, porque al final esto empieza como una propuesta de política pública en diferentes sitios, se coinciden al menos 3 razones que son realmente las que motivan a pensar en la educación STEM. Entonces vamos a ver un poquito cada una de esas razones. La primera tiene que ver con aumentar el número de vocaciones para carreras STEM. Y esta es probablemente la primera idea que surgió en países como Estados Unidos o Inglaterra, y es: vamos a tener un déficit de personas que trabajen en ingeniería, que sean tecnólogos o técnicos en temas de ciencia, pues de empresas de ciencia y tecnología. Vamos a tener un déficit de personas que se dediquen a innovación y desarrollo, porque en el mundo la economía está cada vez más basada en ese tipo de empresas, o al menos este era el primer supuesto. Vamos a ver que no todo se ha cumplido, pero la primera motivación es: si vamos a necesitar más gente para que trabaje en estas líneas de trabajo, necesitamos motivar a las personas, porque al mismo tiempo que se van creando puestos de trabajo en esto, resulta que hay menos gente interesada en hacer carreras en ciencia y tecnología. Entonces, hay algo que tenemos que hacer para atraer a las personas hacia carreras en diferentes niveles, desde lo técnico hasta la investigación doctoral en ciencia, tecnología e ingeniería, y cada vez más en matemáticas. Vamos a ver que esa es una de las líneas que más fuertemente se ha abierto. Entonces, lo primero era eso, y vamos a ver algunos documentos y algunas citas de diferentes países. Van a ver que la presentación tiene mucha bibliografía y muchos ejemplos de países anglófonos, pero pues finalmente la sigla viene del inglés, aunque algo muy similar ha pasado en Alemania o en Francia, simplemente que utilizan otras siglas a veces. Esta frase que está acá es bien interesante, es para el caso americano, hay otras parecidas en el caso inglés, por ejemplo, pero básicamente la percepción que estos países han tenido es que realmente la fuerza de trabajo que tiene que ver con STEM es apenas el 4% de la fuerza laboral global, pero dado que la mayor parte de las empresas son de base tecnológica, desde las muy pequeñas empresas hasta las muy grandes, ese 4% es el que mueve toda la dinámica de investigación, desarrollo e innovación que permite generar el 96% de empleos restantes. Esta es una, digamos, de las afirmaciones de política pública por la cual preocupa la cantidad de profesionales en áreas STEM. Y en esto, desde un comienzo, se supuso que el gran problema de por qué no habían suficientes profesionales STEM tenía que ver con temas en la educación básica y media, razón por la cual todas las iniciativas de educación STEM se enfocaron hacia la educación básica y media. Ahí vemos que hay como un primer propósito que trasciende la educación básica, aunque seguramente la toca, pero que tiene que ver con la educación terciaria y con la formación
un poco para el trabajo, pues para la vida productiva, que era uno de los primeros propósitos de la educación STEM. Entonces, pues cuando uno se pone a pensar por qué se necesitan más ingenieros o más ingenieras o más tecnólogas o científicas o personas dedicadas a estas áreas, pues seguramente puede encontrar muchas razones. A nosotros nos gusta conectarlo con esta, que es más reciente, bueno, relativamente más reciente, que tiene que ver con el desarrollo sostenible y finalmente con la idea de un desarrollo en general económico. Y finalmente lo que vemos es que el desarrollo, al menos el que tenemos en este momento, depende en gran parte de las carreras de ciencia y tecnología e ingeniería, pero además queremos que esas carreras de esas personas que se dedican a hacer ciencia, tecnología e ingeniería, pues puedan hacerlo de una manera sostenible. Cuando uno ve los problemas ambientales o las crisis sanitarias, por ejemplo, la que tenemos en este momento, pues vemos que estas áreas tienen un rol súper importante en la sociedad. Entonces, necesitamos que haya una porción de la sociedad que se dedique a investigar, a diseñar, a probar, a construir, para que el resto de la humanidad podamos pues tener un desarrollo sostenible. Entonces, digamos, si bien no era ese el primer propósito, porque los objetivos de desarrollo sostenible fueron un constructo más nuevo, pues sigue siendo vigente el hecho de que se necesita atraer personas a las áreas STEM. Aquí estamos hablando primero sobre el efecto, digamos, después de la educación básica, pero vamos a ver que otros de los propósitos también tocan la formación inicial y finalmente para atraer a gente a la formación terciaria tenemos que intervenir la escuela y ver cómo ayudamos a los estudiantes a que les guste y se motiven y se sientan capaces de hacer carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, ok. El segundo gran propósito de las iniciativas STEM parte de identificar brechas de participación en las carreras STEM, es decir, cuando analizaban qué personas estaban dedicadas a como carreras profesionales, técnicas, tecnólogas, investigación, postdoctorado, etcétera, lo que se sabía y se sigue sabiendo es que hay unas grandes brechas de participación y de esas brechas la más importante probablemente es la de género, es decir, hay muchas carreras y muchas áreas en donde hay muy poca participación de mujeres, de jóvenes que quieran participar en estas áreas. También hay brechas, por ejemplo, de grupos étnicos y algunas, por ejemplo, de afroamericanos en los Estados Unidos se han medido bastante bien, pero sigue siendo como la más fuerte del tema de género. Y esto es un problema bastante complejo. Hay un documento que también lo pueden descargar, es abierto de UNESCO, que se llama Cracking the Code, o no sé cómo lo tradujeron, creo que Descifrando el Código, que habla un poco de esas brechas y muestra datos en carreras donde algunas tienen participación muy, muy baja de mujeres. Por ejemplo, las que se conocen como fuertemente matemáticas, como ciencias de la computación, algunas ingenierías, pueden tener participaciones de menos del 10%, incluso 5% de mujeres. O sea, de 100 estudiantes, solo 5 son niñas, pues jóvenes mujeres. Y cuando uno mira como el promedio, sacando las áreas de la salud, porque la medicina tiene otras dinámicas, el promedio en general es que solo el 30% de las personas que se dedican o pues que eligen una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Entonces, algo está pasando en el proceso que está desanimando a las mujeres para seguir estas vocaciones. Y si acabamos de reconocer que las carreras STEM y las profesiones STEM y las vocaciones STEM son importantes en el mundo para, por ejemplo, alcanzar las metas de desarrollo sostenible, pues no podríamos permitirnos como sociedad que ese grupo que es tan importante no represente a toda la sociedad, que es diversa y que tiene mujeres, que tiene diversidad étnica y demás. Entonces, digamos que hay un tema que no es menor y que en Colombia apenas empieza a tocar, pero es el hecho de que necesitamos atraer más a las niñas a estas áreas para que cuando sea el momento de tomar decisiones sobre sus carreras, lo puedan hacer. Básicamente, en esta transparencia vemos un documento que se llama Brechas, que está publicado en el portal del programa STEM Academia de la Academia Colombiana de Ciencias, que hizo un resumen de lo que dice la investigación. Como el problema ha generado preocupación, y esta preocupación ya lleva 40, 50 años, evidentemente hay también bastante investigación tratando de entender, por un lado, por qué se producen esas brechas, y segundo, tratando de comprender qué mecanismos se pueden utilizar para reducirlas. La investigación ha sido contundente en indicar que no hay ninguna razón biológica de partida
que justifique estas brechas. Sin embargo, he encontrado que desde los primeros años de vida, debido a muchos factores familiares y sociales, estas brechas se empiezan a generar. Ya niños a los 3, 4 años empiezan a tener preferencias diferentes entre niñas y niños que se deben al entorno. Y uno de los factores que más ha mostrado puntear o explicar el fenómeno son las matemáticas. No porque las mujeres sean de capacidad inferior en matemáticas, sobre eso tampoco hay nada de evidencia disponible, sino porque por diversas razones en su educación prefieren otras áreas y no las matemáticas. Y esto se debe a un trato diferenciado entre niños y niñas. Los que estén interesados en mirar en más detalle van a poder ver en esta ficha un resumen de esta parte. Bueno, entonces hemos hablado de los dos como grandes propósitos o problemas a resolver que se busca resolver con las iniciativas STEM, y el tercero, que de alguna manera nos toca directamente a quienes nos dedicamos a la educación básica, tiene que ver con lo que han llamado un poco una alfabetización STEM básica para todos los ciudadanos. Si reconocemos que no todos vamos a ser ingenieros o ingenieras o científicos o científicas, eso no quiere decir que no necesitemos una formación de calidad en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Finalmente, cuando pensamos en los dilemas o en las situaciones que afrontamos en este siglo, sería difícil pensar en entenderlas sin tener al menos una alfabetización básica en estas áreas. Por ejemplo, cuando vemos gente que niega el cambio climático, aunque hay evidencia científica, aunque hay información cuantitativa, o cuando hay personas que, digamos, se declaran antivacunas o no se declaran porque los declaran antivacunas, pero que se resisten a ser vacunados o a vacunar a sus hijos, más extremos que vuelven, por ejemplo, al tema de la tierra plana. Todo este tipo de cosas se dan porque las personas no tienen una alfabetización STEM lo suficientemente buena para que les permita interpretar la información y conocer la información que produce ese pequeño grupo que se dedica a hacer ciencia, tecnología e ingeniería. Y si uno piensa, cada día que toma una decisión, pues de alguna manera está involucrado en un proceso científico-tecnológico. Si yo voy a comprar una crema para la cara, hay detrás un proceso científico y un proceso tecnológico sobre el cual yo debería poder leer o conocer información y tomar decisiones informadas y no simplemente basadas en un tweet, en el mejor de los casos, o en un WhatsApp, en una cadena de WhatsApp que me llegó. Entonces, el punto es que para poder participar activamente como un ciudadano informado en el siglo XXI, se necesita tener una alfabetización básica en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No, y en esto vale la pena poner dos ejemplos como para ilustrar la importancia que tiene esta alfabetización de base, que como decía Margarita, le permite al ciudadano leer información, examinarla críticamente, y para examinarla críticamente necesita claves y elementos para poderse dar cuenta que le están contando cuentos. Simplemente dos ejemplos. Actualmente está por llegar la tecnología 5G en celular, que pues lo que promete es aumentar considerablemente las velocidades de datos y demás, pero en muchos países se han generado movimientos contra este movimiento 5G, diciendo que produce cáncer y daños. Y una de las razones que dan es que la OMS clasifica este tipo de radiación, no solo la 5G, sino en general la de celulares, en una categoría que se llama 2B. Entonces, en los sitios donde uno entre y le cuentan el cuento, dicen, hasta la OMS ha reconocido que son cancerígenos. Cuando uno va a mirar la clasificación de la OMS, y para eso necesita una persona que tenga la cultura de buscar por internet, se da cuenta de un panorama bastante diferente. La OMS clasifica en nivel 1, 2A, 2B y 3. En 3 es aquello que definitivamente está probado, que no es cancerígeno, y curiosamente allí solo hay una sustancia, pero que es tóxica, o sea, no mata de cáncer, pero mata por toxicidad. La mayor parte de las cosas de la vida cotidiana están en 2B, que es en algo que potencialmente podría serlo, que no hay evidencias que demuestren rotundamente que no lo es, y ahí nos encontramos con absolutamente todo, las gaseosas, las papas fritas, absolutamente todo lo que consumimos. De hecho, en 2A, que es un poco más serio porque hay evidencia de que sí produce cáncer, está el vino, están las carnes rojas, y realmente lo que es cancerígeno está en el nivel 1, que ya tiene una demostración clara de una relación directa como el tabaco y otras cosas.
pero a uno le venden la idea de que, mire, la OMS dijo que la tecnología 5G produce cáncer, y que como eso, ese mismo cuento se lo inventan a cantidad de situaciones. Con el tema de las vacunas es crítico. Actualmente pues todos estamos metidos en un lío que nos generó un virus, y pues la esperanza realmente de todo el mundo es que tengamos una vacuna pronta, porque definitivamente no hay forma de controlar esta pandemia a mediano y largo plazo si no es con una vacuna, que afortunadamente van avanzando rápido, y es gracias justamente a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática que se va a lograr en un tiempo absolutamente récord una vacuna. Normalmente una vacuna toma 3-4 años, aquí es posible que sea menos de un año. Sin embargo, en muchos países, incluso que tienen, se supone, buena educación como Francia, una tercera parte de la población, en las encuestas que han hecho, han dicho que no se van a vacunar. Si una tercera parte de la población no se vacuna, el efecto de la vacuna es muy débil, porque no se genera la inmunidad general que se necesita para acabar definitivamente con el virus. Entonces, estos son temas delicados, y estos son temas para los cuales hay que enseñarles a nuestros estudiantes a mirar críticamente, a analizar información, a buscar información, a no creer las cosas de primera mano y tener la costumbre de confrontar las cosas. Entonces, para hacer un poquito un resumen y tratar de ir revisando las primeras ideas, cuando hablamos de STEM, realmente solo hablamos de dos cosas. Uno, de las 4 disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que pues es tan grande como cada una de esas disciplinas. Y hablamos de 3 propósitos, a veces se pueden partir en 4, pero básicamente son 3 en general. Uno tiene que ver con aumentar el número de estudiantes interesados en carreras STEM, carreras en diferentes niveles. Esto no quiere decir solamente educación profesional o solamente educación posgradual, sino en toda la carrera, digamos lo que en inglés llaman el pipeline, todo como el proceso de la profesión STEM, de las profesiones STEM. La otra situación, el otro problema del que hablamos es de aumentar la participación de grupos con baja representación, particularmente mujeres, donde la brecha ya vimos es grandísima. Ahora les compartimos en las preguntas el enlace para que descarguen los que quieran el documento de UNESCO, pero también brechas de género o de etnicidad, que pues, digamos, son importantes, pero no son tan grandes como en este momento se presenta la de género. Y la última, que es súper importante en el momento en que vivimos, y es mejorar la educación STEM para todos y todas las estudiantes, independientemente de la carrera que sigan o de la vida que vayan a tener como adultos, porque independientemente del tipo de carrera que uno elija, todos los ciudadanos necesitamos saber ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en un nivel básico que nos permita interpretar la información, tomar decisiones basadas en evidencia, ser críticos con lo que leemos, etc. Entonces, eso es lo que hablamos de STEM, que puede verse de diferentes formas en la escuela, y vamos a hablar de eso en la siguiente parte, pero no hay acá detrás ni una prescripción de los cómo. No quiere decir que sea un método de enseñanza, no quiere decir que sea unos pasos a seguir, no quiere decir que sea particularmente un enfoque de enseñanza basado en un tipo de, digamos, filosofía educativa. Hasta acá es básicamente 3 propósitos que se enmarcan desde 4 áreas, que son áreas muy cercanas, pero cada una con su naturaleza diferente. Bueno, si vamos a ver una de las primeras afirmaciones sobre si se trata de una innovación educativa, per se, educación STEM no es una innovación educativa, si bien se pueden dar algunas innovaciones en torno al tema, pero básicamente, como decía Margarita, educación STEM lo que busca es responder a 3 problemas mejorando la educación que se da, y en eso pues se contemplan muchas alternativas diferentes. Un tema crítico en esto son las matemáticas, que ya lo habíamos mencionado, porque se ha encontrado que realmente el cuello de botella para las ciencias, para la ingeniería, para la tecnología, son las habilidades básicas matemáticas, son las que van a decidir si la persona se enfrenta o no se enfrenta a temas STEM, si comprende cosas. El lenguaje de la ingeniería y de la ciencia son las matemáticas. Si uno no tiene un buen manejo de ese lenguaje, no puede entrar con productividad en esas áreas. Con respecto entonces a estas 2 primeras afirmaciones,
definitivamente no es una innovación educativa per se, si bien al interior se pueden dar innovaciones. Y tampoco podemos hablar de una metodología, método o pedagogía, porque realmente no hay ningún constructo sólido que explique por qué educación STEM sería una propuesta pedagógica per se. Al interior hay muchas propuestas diferentes pedagógicas, algunas reencauches de cosas anteriores y otras que pueden llegar a ser innovaciones interesantes. La última la vamos a dejar para la siguiente parte. Entonces, acá vamos a parar para responder preguntas. Aquí a la derecha hay una pequeña ficha que también está en el sitio, en el portal de la Academia, del programa STEM Academia, donde hay un pequeño resumen de esta parte, donde explica qué es STEM, cuál es su historia, cuáles son los problemas que pretende resolver y cuáles son las didácticas o estrategias de enseñanza más usuales que se abordan para las diferentes áreas. Aquí vamos a dejarles, mientras respondemos pregunta, una segunda encuesta en la cual ustedes seleccionan una sola letra, A, B o C. Vamos a pasar a responder preguntas. Bueno, no hay muchas preguntas, hay más algunos comentarios y saludos de algunos docentes con quienes hemos interactuado, entonces antes que se nos olvide, saludos a todos los que conocemos y un gusto a quienes estamos conociendo. Pero bueno, hay un comentario que es un poco una pregunta sobre la inversión, por ejemplo, en ciencia, tecnología y en formación terciaria. Y pues lo cierto es que sí, cuando uno habla de STEM no puede enfocarse solamente en un nivel educativo, uno tendría que pensar en que para lograr esos tres propósitos tiene que intervenir desde la educación inicial hasta incluso la educación posgradual, en términos de desarrollar políticas adecuadas para cada parte. Por ejemplo, en la educación inicial uno pues debería garantizar que se consoliden las bases de las matemáticas para que los niños puedan tener buenos resultados en matemáticas y también acceder a carreras STEM. En la superior, pues entonces hay que pensar en temas de acceso, de becas, y en la posgradual en temas de investigación. Es lo que debería hacerse en términos, cuando uno habla de STEM como un propósito de país, como verán en el documento de los Estados Unidos que les compartimos y que igual lo pueden acceder libremente, pues esto es una visión de todo el continuo educativo. Ahora, como siempre, pues si uno espera a tener las soluciones perfectas, pues no puede hacer nada y todos podemos hacerlo desde nuestra esquina y por eso, pues, digamos que desde la educación básica, al menos desde STEM Academia, creemos que hay mucho por hacer todavía, especialmente cuando pensamos en los propósitos 2 y 3, que tiene que ver con el tema de género y con el tema de brechas, y el tema de alfabetización básica de todo ciudadano, porque más allá de si nuestros estudiantes van o no a acceder a una carrera en STEM, pues hay unos básicos que deberíamos garantizarles en la escuela que les permitan realmente tomar decisiones informadas y participar activamente en la sociedad y un poco no solamente seguir lo que me dicen en medios seguramente poco confiables, sino poder tener un criterio. Entonces, esa sería como una de las primeras respuestas. Pues alguien ha hablado del tema de STEAM, STEM más H, bueno, todas las letras, eso les vamos a dejar para la última parte. Lo único es que cuando uno piensa en la estructura que vimos al comienzo de la historia, no se creó, digamos, cuando se habló por primera vez de STEM, nunca se habló de la integración. Esto es algo que ha venido más recientemente y pues vamos a ver que ha sido objeto de debate y hay unas razones epistemológicas, prácticas y demás, pero históricamente cuando se habla de STEM no se habla de integración per se, al menos en los primeros años del trabajo, en los primeros 20, 30 años, sino que pues se hablaba de lo que hemos dicho, de estas tres problemáticas. Nos están preguntando sobre el enlace al sitio donde están todas las publicaciones. Más adelante les ponemos el enlace en pantalla. Allí, de hecho, van a encontrar material, por ejemplo, para la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, particularmente en primaria, que ese ha sido uno de los focos en los cuales nos hemos concentrado. Y nos hemos concentrado en educación inicial y primaria, porque por allí arrancan las cosas.
cuando uno arranca a resolver problemas en secundaria que no se resolvieron en preescolar y primaria, las intervenciones son más costosas para lograr resolver lo que no se hizo a tiempo y son menos, digamos, son menos efectivas. Entonces, nuestro foco ha sido más la escuela primaria. Otra pregunta que habla un poco de la idea de desarrollo y cómo las áreas STEM pueden realmente ayudar a una transformación de desarrollo. Pues creo que finalmente la idea de desarrollo no es un problema únicamente de las áreas STEM, sin duda, pero hay algo que pueden aportar y pues una visión diferente del desarrollo que puede no estar 100% basado en ciencia y tecnología, sino que aproveche la ciencia y tecnología. Y un ejemplo que me parece interesante es todo el tema de Big Data y el uso de grandes volúmenes de datos para tomar decisiones, por ejemplo, sobre política. Es entender los fenómenos con pues estamos en una época en que podemos manejar una cantidad de información que nunca antes habíamos tenido. Ahora hay sensores de muchas cosas, se toman datos cada segundo, se toman datos de muchas cosas, hay bases de datos, el Internet nos ha abierto las posibilidades. Entonces, de esa manera, de alguna manera, por ejemplo, las matemáticas, en este caso, y la ingeniería, pueden ayudar al desarrollo. Y por otro lado, pues está todo el tema del conocimiento en sí mismo, que es importante. Cuando hablamos de un objetivo como la conservación de la biodiversidad marina, pues ahí hay un espacio grandísimo cuando reconocemos que conocemos casi más el espacio exterior que lo que hay debajo del mar, y que nos falta mucho por entender, y pues conservar lo que no conocemos puede ser un poco difícil. Entonces las ciencias nos ayudan a entender esta idea de desarrollo, y que más allá de explotar los recursos marinos, pues necesitamos entenderlos para poderlos conservar. No, y más allá de la privacidad que implica el manejo de los datos, que es uno de los grandes riesgos de este siglo, por ejemplo, ya se sabe, ya que estamos en época de pandemia y de cuarentenas, ya se sabe que una cuarentena después de los 15 días las personas dejan de respetarla, y eso ha sido a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo se ha sabido? Simplemente con datos de ubicación de Google. Se mira de forma anónima el movimiento de las personas, y lo que se ha visto es que en lugares donde empieza la cuarentena, al comienzo las personas se quedan en su casa, pero a medida que va pasando el tiempo deja de ser así, que básicamente a las 2 semanas casi que la medida se ha quemado, y eso no ha sucedido solo en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, visto a partir del manejo de grandes volúmenes de datos. En este caso se supone anónima, de la ubicación de las personas, porque cada que uno abre un navegador o el Google Map o cualquier cosa que ubica en el celular, inmediatamente pues esa información es transmitida. Entonces esos son de los temas que hay que entender. Estamos en ese mundo y tiene un impacto también en la privacidad que no deja de ser preocupante. Hay otra pregunta en que es ¿qué tan diferentes es STEM de Makers o del movimiento Makers? Pues digamos que confluyen en algunas cosas. El movimiento Makers viene más de temas del consumo, y decir, bueno, en lugar de ser un consumidor puedo también construir mis cosas, y hay quienes dicen que pues los seres humanos han sido, antes, hace 100 años, casi todos eran makers, porque todo el mundo hacía cosas y no compraba cosas. Entonces digamos que la idea de maker es hacer, pero muchas veces los espacios makers se han considerado un buen espacio para desarrollar, por ejemplo, aprendizaje de tecnología e ingeniería, porque finalmente mucho de lo que uno hace son productos de tecnología e ingeniería. Entonces, no son iguales. Uno podría tener un club de makers que no tiene nada que ver con STEM, pero si se intencionan para desarrollar aprendizajes específicos, por ejemplo, en ingeniería o tecnología, pueden ser una buena forma de unir estos dos constructos. Se podría ver como una de las posibles estrategias a involucrar en educación STEM. Algo que queremos insistir es que no hay una fórmula, no hay una forma de hacer las cosas, más bien hay todo un panorama de estrategias que funcionan según lo que uno esté buscando, como ustedes saben. O sea, uno tiene que tener claro los objetivos de aprendizaje y seleccionar las estrategias más apropiadas. Y los movimientos makers sirven para algunas cosas en educación STEM, pero no los puede uno generalizar para absolutamente todo. Solo una última, pues dos. Una que nos aclaran es si para nosotros el propósito de STEM es superar la brecha de género. Es uno de los propósitos, y es de la brecha de género de participación en carreras de STEM. Digamos que las brechas de género, por ejemplo, en temas de salario, en temas de carga en casa, ahora que estamos en la pandemia, pues estos son grandísimas, pero pues esto no tiene que ver con la educación STEM, sino con otros temas de estudios de género.
Y una última pregunta es cómo se combinan las estrategias didácticas de cada una de las disciplinas. Y ahí vamos a entrar en la tercera parte, a hablar un poquito de los cómo. Si bien no hay un cómo perfecto, digamos, no hay un método que diga, este es el método STEM. Hay formas que logran efectivamente los aprendizajes buscados. Y esto es algo que hemos querido como mostrar siempre. No hay una receta. Educar no es de método 1, método 2 o método 3, sino de elegir en el momento y para el aprendizaje buscado la estrategia que pueda ser más efectiva. Y eso significa que un buen profesor tiene en su haber un set de varias estrategias que usa de forma efectiva. Vamos a empezar en la segunda parte. Ya vimos en la primera parte que educación STEM es sobre todo una intención, un objetivo para resolver algunos problemas que se han venido identificando. Y lo segundo que decía Margarita ahora es que abarca muchas estrategias de enseñanza ampliamente conocidas y algunas pocas que tienen novedades. Sobre si quiere decir integración, ya Margarita les anticipó, per se la historia no dice que los movimientos de educación STEM buscaban integración, si bien algunas escuelas de pensamiento en educación STEM proponen integrar y en diferentes niveles de integración. De hecho, como les decía, aparecen letras que se le han venido agregando por diversas razones a la sigla STEM. Aquí hay que entender que STEM, y esto es bien importante insistir, no representa un reemplazo o una eliminación de las otras áreas. Es un foco en un componente particular de lo que se enseña en la escuela. Enseñar humanidades, enseñar ciencias sociales, enseñar artes, educación física. Todas las demás áreas es fundamental en la formación integral. Uno no puede decir que alguien ha sido formado integralmente porque tuvo una buena educación STEM. Necesita los otros componentes que además se tienen que ir conectando. La pregunta es si uno los conecta explícitamente poniéndolos en la sigla o en la visión curricular de la escuela se garantiza esa conexión. Hay dos grandes visiones en temas de integración y es bueno saber cuando uno le hablan de cuál de las dos es que estamos hablando. En la visión operativa se enseña todo integrado como un gran área, entonces lo que sucede es que aparecen unos proyectos transversales desde los que se enseña absolutamente todo. No hay de forma explícita áreas como matemáticas o ciencias, sino hay proyectos transversales en torno a los cuales los estudiantes van aprendiendo. Y hay una visión curricular que es un poco diferente, y es yo diseño el currículo de modo que se garanticen las conexiones entre las áreas, sin eliminar las áreas. Entonces, lo que sucede en ese caso es que se intenciona en cada área generar enlaces hacia las otras áreas. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy trabajando en ciencias un día y necesito tomar unos datos y hacer una gráfica, aprovecho el momento para recuperar lo que los estudiantes traen de matemáticas que han visto en relación a tablas y datos. Si estoy en matemáticas y quiero introducir el tema de datos, pues traigo un ejemplo de ciencias para mostrarle a los niños cómo es de importante hacer ese tipo de presentaciones. Esa es una visión curricular, donde las áreas no desaparecen, sino que se garantiza la conexión entre ellas y se hacen proyectos transversales que le permiten al estudiante ir conectando lo que va aprendiendo. Entonces, no nos quedamos en una enseñanza completamente compartimentalizada, no metemos todo en el mismo cajón, sino que hay una parte que se hace en sus propios cajones, y hay un muy buen artículo reciente de este año, del 2020, que los que estén interesados se los podemos pasar, porque es una reflexión sobre el tema de la naturaleza del conocimiento en las 4 disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y desde esa reflexión muestra que no es sensato unir todas las cosas porque cada disciplina tiene su propia naturaleza y requiere momentos específicos y didácticas específicas, si bien también necesita espacios de conexión para que las cosas no queden sueltas. Lo que se sabe sobre la primera visión, que es la operativa en que yo integro todo en proyectos transversales, la investigación indica que esto genera a menudo sobrecarga cognitiva. Sobrecarga cognitiva significa cuando el estudiante es sometido a más de lo que cognitivamente puede hacer, y esto es un riesgo muy grande en los proyectos. Los proyectos tienen muchos distractores. A menudo el estudiante logra hacer el proyecto sin aprender lo que se supone debería aprender.
o no logra hacer absolutamente nada porque el problema lo desborda y en consecuencia ni hace el proyecto ni aprende. Y en estos casos típicamente el currículo termina al servicio de los proyectos transversales. Preferimos la segunda visión, donde hay un currículo que se estructura bien, momentos explícitos de trabajo en ciencias, momentos explícitos de trabajo en matemáticas y momentos de conexión de proyectos. Una de las propuestas que ha ido ganando peso a nivel internacional es que esos proyectos son interesantes cuando tienen el componente de ingeniería, por una razón básica. La ingeniería es la profesión que integra las ciencias y las matemáticas en la resolución de problemas. Esa es su naturaleza finalmente. Hay conocimiento de ingeniería, pero ese se sustenta en las ciencias y las matemáticas. Entonces, en este continuo entre áreas completamente independientes a la derecha y un currículo completamente integrado a la izquierda, la investigación tiende a indicar que la solución tal vez se encuentra en el centro, que pueden ser áreas con conexiones más proyectos transversales o áreas independientes más proyectos transversales. La de áreas independientes más proyectos transversales es un poco más sencilla de montar que la de áreas con conexiones, porque eso implica un diálogo entre los profesores de las diferentes áreas. Cuando es en primaria, pues uno piensa el docente es uno y él podría manejar todo. Ahí el problema que existe es que el docente de primaria no es especialista en ninguna de las áreas y esto pues también genera sus dificultades en el momento de trabajar. Bueno, hay algo que deberíamos tener en cuenta y es un riesgo un poco que se ha visto desde la implementación más de acercamientos comerciales de STEM que cualquier otra cosa, y es que decir que yo hago un proyecto STEM, llámese el espacio maker o robótica o el proyecto de la huerta, lo que quiera hacer, no reemplaza la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, y como Mauricio les mencionaba ahora, se necesitan momentos explícitos para aprendizajes muy enfocados en cada disciplina. Alguien en el chat, en el tema de preguntas decía, necesitamos entender un poco la epistemología, la filosofía de cada área para poder saber cuándo integrar y cuándo no, o cuándo conectar y cuándo no, porque pues no hay espacio. Entonces, hasta ahora la evidencia parece ser bastante cauta sobre la idea de reemplazar el área de matemáticas o el área de ciencias, es decir, se debería mantener, pero se pueden conectar en pequeños proyectos o incluso curricularmente como lo vimos antes. Y lo cierto es que cuando yo quiero llegar a esas conexiones o a esos proyectos, usualmente uno se da cuenta que los estudiantes requieren buenas bases en matemáticas porque ya el proyecto les exige hacer algo o construir algo o producir algo y no es el proyecto el espacio donde desarrollan las bases mínimas pues, de matemáticas y ciencias. Entonces uno debería garantizar que sus estudiantes tienen unas buenas bases en ciencias, buenas bases en matemáticas, buenas bases en tecnología y, por ejemplo, en la ofimática, digamos, en el uso básico de algunos recursos informáticos. Y luego, a partir de esas buenas bases, puede construir espacios de integración. Bueno, básicamente, si uno quisiese estructurar en dos niveles, esto viene de algunos autores que trabajan todo el tema de cognición, uno puede pensar en lo que se denominan aprendizajes superficiales. A menudo se satanizan los aprendizajes superficiales. Hay una escuela que indica que estos son fundamentales. Lo que pasa, el problema es que si nos quedamos exclusivamente en esos aprendizajes superficiales. Y esos aprendizajes superficiales normalmente hacen referencia a habilidades y conceptos básicos. Entonces, mucho de la literatura actual en neurocognición habla de la necesidad de que esas cosas hay que enseñarlas de forma explícita y directa, sin ambigüedades, sin enredarlos en estrategias de enseñanza complicada, porque esas estrategias de enseñanza complicada pueden distraer al estudiante del foco central del aprendizaje. Y más bien, generar los aprendizajes profundos, que es el segundo piso de aprendizajes, a partir ahí sí de experiencias mucho más ricas, conectadas por proyectos. Alguien mencionaba aprendizaje cooperativo. Aprendizaje cooperativo uno lo puede ver en los dos niveles, aunque seguramente va a ser mucho más útil en el segundo nivel. En el primer nivel, cada estudiante está un poco desarrollando unas comprensiones y habilidades y el trabajo en grupo le ayuda,
pero el foco ahí es muy en lo que puede comprender y hacer el estudiante, mientras que en el segundo piso ya empieza a trabajar mucho más la cooperación y el aprendizaje, digamos, colectivo que se pueda dar. Entonces, este es, digamos, lo que uno puede extraer de investigaciones recientes en neurocognición sobre qué vale la pena hacer y qué no. En los aprendizajes superficiales casi que el mensaje es vaya directo a lo que va a enseñar, enséñelo de forma explícita, sin ambigüedades, sin ningún tipo de distractor. El estudiante tiene que comprender las cosas, por ejemplo en matemáticas, trabajar mucho con manipulación concreta para modelar las situaciones matemáticas concretas es clave, y ese es un trabajo muy individual donde el trabajo del niño con otros niños le permite ver otras estrategias que otros niños van descubriendo, lo cual les facilita las comprensiones. Entonces, ¿qué parece que es importante? Que la enseñanza de las ciencias, y esto hablamos de estrategias porque nos preguntaban sobre estrategias, en enseñanza de las ciencias hay una tendencia a utilizar la indagación, si bien no se descarta la enseñanza explícita. La indagación es aprender ciencias un poco haciendo ciencias en el aula, haciendo pequeñas experiencias, haciendo búsquedas de información, análisis de información. Pero pues ustedes entenderán que el modelo atómico pues no es posible llevarlo al aula, no es posible ver un átomo o un electrón en un microscopio, ni siquiera el mejor microscopio del mundo. Entonces hay cosas que definitivamente hay que aprender leyendo información científica, y eso también es parte del aprendizaje de las ciencias. En un estudio que se hizo sobre PISA 2015, habla de que una mezcla 70% enseñanza directa, 30% por indagación, daba los mejores resultados en América Latina. No quiere decir que esa sea la mejor combinación, pero para las condiciones de América Latina y la forma como están acostumbrados los estudiantes a trabajar, esa combinación era la mejor. Seguramente eso cambia de un país a otro. El segundo elemento es que la enseñanza de las matemáticas es fundamental, la manipulación concreta en primaria y secundaria, el modelamiento de las situaciones matemáticas antes de entrar en la abstracción, y un foco muy fuerte en la resolución de problemas, que implica enseñarle al estudiante a resolver problemas matemáticos, lo cual significa tomar un problema, convertirlo en expresiones matemáticas, matematizarlo, pasarlo a expresiones y resolver luego esas expresiones. Y finalmente, el componente transversal de segundo piso son proyectos basados en lo que ahora se denomina Design Thinking, que viene muy de ingeniería, y es cómo yo afronto problemas del contexto y lo resuelvo con conocimiento de ciencias, matemáticas e ingeniería, pero para eso necesito ese conocimiento previamente. Esto es lo que parece irse afianzando como las estrategias que mejor sustento en evidencias tienen, manteniendo espacios explícitos de enseñanza de ciencias, mejorando la enseñanza de ciencias, haciendo lo mismo con matemáticas. Recuerden que el gran cuello de botella para las brechas de género y para las vocaciones en profesiones STEM son realmente las matemáticas. Ahí es donde se encuentra el problema. A los estudiantes les encantan las ciencias hasta 9º grado. Llegan a química y física, donde la parte matemática entra a jugar su rol con fuerza, y hasta ahí llegó el gusto por las ciencias naturales. Bueno, vamos a hablar un poquito de ciencias, si bien después tendremos un espacio para profundizar, y vamos a hablar un poquito de ciencias. Ustedes nos han preguntado un poco sobre cómo las didácticas específicas de cada disciplina pueden de alguna manera servir como el contexto donde se conectan las áreas, y pues la indagación es una forma, digamos, de aproximación didáctica que es propia de las ciencias, porque pues las ciencias en su naturaleza indaga, investiga. Entonces, para quienes no están familiarizados, en el sitio de STEM Academia pueden descargar este documento que hace una muy breve revisión del tema de indagación, en qué consiste, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, qué dice la evidencia hasta ahora. Mauricio nos mencionaba ahora el estudio de PISA, pero la idea es que en general, y esto vale sobre todo para primaria, es muy fácil hacerlo, yo pueda trabajar en el aula con pequeñas experiencias en las que los estudiantes no solamente aprendan conceptos, sino desarrollen habilidades, y que lo hacen pues haciendo procesos que se parecen o simulan lo que haría un científico, como hacer observaciones de campo o hacer pequeños experimentos, tomar mediciones, etc. Y esto está además complementado con que el docente hace unas pequeñas presentaciones, una pequeña explicación,
y entrega información, porque hay información que el niño no va a descubrir, sino que debe ser entregada, por ejemplo, nombres, vocabularios, etcétera, y muchas veces el docente lo modela. Entonces, esto es propio de las ciencias naturales, pero puede ser un espacio de conexión con otras áreas, por ejemplo, con matemáticas, porque los procesos científicos, los procesos de investigación científica requieren medir, y la medición es algo que se aprende en matemáticas. Cuando uno entiende las magnitudes, pasa de utilizar unidades no convencionales a unidades convencionales, etcétera. Y otra conexión, que es súper evidente, tiene que ver con el manejo de datos. Entonces uno debería poder trabajar desde muy temprano con formas de representar datos de forma organizada que le permita ver patrones. Entonces pictogramas, gráficos de barras y pues gráficos ya más complejos. Ese es un buen ejemplo. Alguien preguntaba, bueno, ¿cómo se hace eso de conectar las áreas? Es un buen ejemplo de cómo uno puede sentarse con su colega, si es que el colega enseña matemáticas y yo enseño ciencias, y pensar, bueno, listo, para esta pequeña investigación sobre el crecimiento de las plantas me gustaría que los niños pudieran hacer un histograma o un diagrama de barras. Usted puede enseñar eso en matemáticas. ¿En qué momento lo enseñamos para que realmente el niño pueda tener, o la niña tenga, el máximo de las dos áreas? Si yo soy docente, monodocente, puede ser más fácil porque yo mismo me organizo, pero la idea es esa, que no es que hable de gráficos en ciencias y no tenga ni idea de gráficos en matemáticas hasta el siguiente periodo, sino que haya un poquito de conexión entre las áreas, y ahí hay un ejemplo muy claro. Estas son varias de las guías que por indagación están en el portal nuestro, que son de libre uso y descarga sobre diferentes temas. Hemos ido enriqueciendo el abanico de material disponible para que ustedes, pues, si les interesa, lo puedan utilizar en escuela primaria. Este es el documento que les mencionábamos nosotros del Plan de Desarrollo Estratégico de Educación STEM de Estados Unidos. Ahí está la carátula. Y es interesante porque uno de los grandes elementos que este documento dice es matemáticas. O sea, realmente las matemáticas y las estadísticas son el talón de Aquiles de toda la educación STEM. En otras palabras, si no resolvemos el problema de las matemáticas y los conocimientos básicos de estadística, que en Colombia llamamos pensamiento aleatorio, va a ser muy complejo tener una educación STEM de calidad. Alguien preguntaba si había evidencias de que la educación STEM mejorara la educación. Yo diría que hay evidencias de que algunas estrategias que se vienen utilizando en el marco de educación STEM sí mejoran los resultados de forma consistente. Por ejemplo, en matemáticas, el hecho de aumentar de forma considerable la manipulación de objetos matemáticos con material concreto cambia sustancialmente dos cosas que son bien importantes: el gusto por las matemáticas del estudiante porque las comprende, y sus resultados desde la perspectiva de comprensión de matemática. Nosotros hemos hecho algunos pilotos en varios países con un material que estamos trabajando con Canadá, y pues para los que conocen del tema, hemos tenido tamaño de efecto. El efecto de un proyecto educativo se mide en una escala que arranca, pues puede ser negativa si entre un pre y un post el estudiante retrocede, pero pues normalmente eso está en una escala que va entre 0 y 2 más o menos. Cosas de 0.4 ya son interesantes, o sea, algo que le dicen a uno el tamaño del efecto es 0.4, es un resultado interesante. Nosotros hemos tenido resultados entre 0.7 y 1.6, por ejemplo, en esas intervenciones piloto que hemos hecho de introducir manipulación. Y un 1.7 significa que el estudiante básicamente en un año está aprendiendo lo que típicamente un estudiante aprende casi en 2 años en el área de matemáticas. O sea que sí hay evidencia y hay bastante literatura y metaestudios que muestran que ciertas estrategias de enseñanza en ciertas áreas tienen resultados muy grandes. Pero no hablemos de educación STEM en general, porque queremos insistir, educación STEM es un cascarón con unos objetivos y dentro se meten cosas buenas y se meten cosas malas. Cuando se meten cosas buenas, pasan cosas bien interesantes. Sobre el tema de matemáticas, ahí hay un sitio que pues los invitamos a visitar, porque corresponde a los proyectos piloto que hemos venido adelantando en todos los sitios donde hay una bolita en el mapa, y que sistemáticamente hemos encontrado que el tamaño del efecto educativo es bastante grande cuando uno introduce estrategias de manipulación concreta y resolución de problemas explícitas, que son muy poco comunes en general en América Latina. Son más comunes en los países que tienen alto desempeño,
A menudo le hablan a uno del método Singapur, pues método Singapur no existe. Lo que hace Singapur es utilizar lo que se sabe en educación matemática desde hace 50 años, y es que la manipulación concreta y las estrategias explícitas de resolución de problemas resuelven dos problemas en los niños: el gusto por las matemáticas y sus competencias matemáticas. Bueno, antes de pasar a los proyectos STEM, yo quisiera volver un poquito sobre matemáticas, simplemente para dejarles este mensaje, y es que las matemáticas se empiezan a ser cada vez lo más importante cuando uno habla de STEM. Es común que a los niños les gusten las ciencias en primaria, pero que pasen a secundaria y empiecen a ver física, donde tienen ecuaciones y demás, y se les acaba el gusto por las matemáticas. Es común que las personas quieran dedicarse a temas, por ejemplo, de ingeniería, pero que sientan que no pueden porque es demasiada matemática, o que escojan carreras que no tienen matemáticas, los cuales descarta, por ejemplo, ciencias de la computación o estadística o otras áreas que son súper importantes en este momento y que cada vez van a tener más importancia en la sociedad. Entonces, cuando queremos hablar de STEM, hay muchos de los comentarios de ustedes sobre que están empezando a implementar temas STEM o STEAM, o bueno, todas las letras que le quieran poner. El punto es que no podemos dejar de lado el foco de las matemáticas, porque ahí las matemáticas estuvieron un poco fuera de las iniciativas al comienzo, eran muy de ingeniería, muy de ciencias, y el punto es que sin una buena formación matemática difícilmente podemos hacer carreras en STEM o ejercer la ciudadanía. Cuando vemos la cantidad de gráficos que se han producido sobre las dinámicas de la infección del COVID-19, pues entendemos que hay que saber matemáticas para poder leer, comprender esas esas gráficas, o poder entender los datos de los modelos que estiman los diferentes tiempos de los picos de pandemia. Entonces, simplemente como una nota para llevarnos, las matemáticas en el colegio deben ser importantes, pues hay diferentes formas para hacerlas más atractivas. Es parte del problema, es que no son atractivas, pero no podemos hablar de STEM si no tenemos una buena formación en matemáticas. Bueno, el último componente que queríamos mirar es lo de proyectos. Simplemente allí hay una ficha que también pueden encontrar en nuestro portal, que hace un resumen del tema de aprendizaje basado en proyectos. Simplemente algunas menciones. Esto se ha presentado ahora como la gran innovación, pero realmente la enseñanza por proyectos tiene más de 100 años. Hay una larga trayectoria, se ha venido afinando. Empezó muy de la mano de la educación terciaria y universitaria, se ha ido extendiendo hacia la educación secundaria y primaria, pero la enseñanza por proyectos es poderosa, pero también tiene grandes riesgos, y uno que ya les mencionábamos es que si no se diseñan adecuadamente los proyectos, pueden pasar una de dos cosas: o no se logran los aprendizajes que se suponía se debían lograr, o se genera una sobrecarga cognitiva que anula la posibilidad de que el estudiante pueda aprender lo que debe aprender. Entonces, desde esta perspectiva hay que tener cuidado con este tema. Cuando hablemos en el webinar dedicado a ingeniería, nos vamos a centrar mucho en este tema de los proyectos, porque no cualquier proyecto educativamente funciona. La mayor parte de los proyectos, cuando uno los mira con cuidado, no funcionan, y me refiero a grandes metaestudios que se han hecho sobre aprendizaje por proyectos, que muestran un panorama bastante diverso. Momentos en que funcionan muy bien y momentos en que funcionan terriblemente. Y en promedio, cuando uno promedia toda esa literatura, funcionan regular. O sea, hay que ver los matices adentro, pero la estrategia de proyectos, como un promedio general de todos los metaestudios que se han hecho en el mundo, termina siendo una estrategia de mediano nivel, de no muy alto impacto, en particular porque se utiliza allí donde no es funcional utilizarla. Bueno, ahí, y esto tiene que ver con algunos de los comentarios que hay en el chat, cuando uno habla de hacer proyectos, vamos a llamarlos tipo STEM, porque volvemos al punto de que esto no es una metodología estricta con pasos, y hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a llamarlos tipo STEM. Hay algunos retos que hay que enfrentar y hay que tenerlos en cuenta antes de lanzarse a un proyecto, porque las bases de los estudiantes en términos de sus aprendizajes iniciales son claves. Alguien decía, es importante que tengan una habilidad lectora, digamos, que sea bien proficient, ¿cómo se dice? Que sea realmente bien competente en temas de lectura y escritura, y es el primer reto que tenemos, o la primera dificultad. Cuando los estudiantes no tienen una capacidad lectora, digamos, cuando han tenido aprendizajes deficientes en lectura, en lenguaje, y no pueden leer comprensivamente textos, pues eso los limita para hacer cualquier cosa, no solamente STEM, pero entonces yo no les puedo pedir que trabajen en un contexto, por ejemplo, de proyectos que requiere una gran cantidad de autonomía,
cuando no tienen el mínimo que genera autonomía en el aprendizaje, que es la lectura autónoma y comprensiva. Entonces, lo primero que hay que pensar es, mis estudiantes tienen el nivel de lectura esperado. Esto estoy hablando para cuando se espera que tengan la lectura. Obviamente en primer grado está apenas construyéndose, pero ya a partir de segundo deberían tener el nivel de lectura esperado. Y la razón es que muchas veces pues, las estrategias de enseñanza no son adecuadas para promover la lectura desde los primeros años y con la efectividad y comprensión que se requiere. Luego, el tema de matemáticas, volvemos al mismo punto. Si los estudiantes no entienden bien qué significa una medición, por ejemplo, eso nos pasó en ciencias muchas veces cuando hacíamos solo ciencias. Cuando había que medir, nos dábamos cuenta que las personas, niños, niñas y a veces adultos, no tenían claro el concepto de medición, entonces no entendían qué había detrás de eso y por lo tanto pues se quedaban atrás en los procesos de aprendizaje de las ciencias. Entonces hay que garantizar aprendizajes en matemáticas. Y luego hay otras cosas que, por ejemplo, para proyectos son muy importantes. Todo lo que tiene que ver con autorregulación. Un proyecto es una forma de enseñanza que requiere alta autonomía de los estudiantes y capacidad de autorregulación, y eso empieza desde muy pequeños, incluso en la primera infancia, y es esa capacidad de desarrollar funciones ejecutivas, y a veces lo que pasa es que no tenemos rutinas en aula o no tenemos suficientes normas, y los estudiantes no tienen desarrollo de funciones ejecutivas o de autorregulación, y así es muy difícil hacer un proyecto. Entonces termina siendo un proyecto que hace uno como adulto y los niños hacen puras cosas operativas porque todavía no tienen esa capacidad de autorregulación. Y algo que lamentablemente se ve con frecuencia en los últimos años es que los niños tienen baja tolerancia a la frustración. Entonces no tienen herramientas emocionales para manejar la frustración y los proyectos en general, pero pues los de ingeniería particularmente, son proyectos frustrantes, donde uno debe probar y probar y probar varias veces los prototipos, o donde uno, digamos, puede durar mucho tiempo y no encontrar la respuesta a la pregunta que se hacía en la investigación científica. Entonces, eso que tiene que ver más con el aprendizaje de las emociones, pues se tiene que promover para lograr que los niños estén listos para enfrentar un reto o un proyecto de esta naturaleza. Bueno, ya como para concluir, varias cosas, digamos, de los mensajes que nosotros quisiéramos dejar. Lo primero es que STEM no es un método, es una gran caja que busca resolver un problema de base y es una mejor educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que hay de novedoso aquí es la ingeniería, y usualmente cuando uno mira los proyectos STEM, de educación STEM, rara vez abordan explícitamente la ingeniería, y la ingeniería se ha convertido en algo que en algunos países es parte de los contenidos que hay que enseñar en primaria y secundaria. Vamos a hacer un webinar exclusivamente dedicado al tema de ingeniería, que es realmente la parte más novedosa de la sigla STEM en la escuela. Lo segundo es que el tema de motivación por áreas STEM y participación, por ejemplo, reducir brechas de género y la alfabetización básica, son realmente los problemas de fondo que se quieren resolver. Y una institución que se preocupe, por ejemplo, por un buen desarrollo de habilidades matemáticas, ya está contribuyendo a estos temas de educación STEM. No tiene uno que hacer necesariamente proyectos transversales, eso es un tema que es deseable, pero pues hay que empezar primero por los cimientos de lo que hay que hacer. Y lo otro es que hay que tener cuidado con la integración si no hay una enseñanza básica de calidad en matemáticas, ciencias y lenguaje, como vimos. Muchos niños llegan al 5º grado sin lectura comprensiva y en ese marco definitivamente es muy difícil poder trabajar con temas de, digamos, más avanzados de STEM. Este es el portal, ahí está el enlace al portal nuestro, donde ustedes pueden ir y consultar todo el material que les hemos puesto. Si requieren material adicional, con gusto se los enviamos. Hay uno que no pusimos acá en las referencias, que es un artículo ahorita del 2020, muy reciente, sobre el tema de la naturaleza de las disciplinas al interior de la educación STEM. Cuando uno lee ese artículo, comprende mucho más por qué no puede mezclar todo. Cada disciplina tiene su naturaleza y sus didácticas propias, si bien es deseable en algún momento hacer proyectos transversales que lleven a los niños a conectar conocimientos entre áreas y a profundizar el conocimiento. Un niño que ha aprendido a hacer histogramas y que luego en ciencias en varios momentos le toca hacer histogramas, pues va a consolidar esos aprendizajes, además de hacer conexiones entre las áreas. Alguien preguntaba si el PRAE se puede considerar STEM.
Bueno, no, estábamos revisando las preguntas, hay varias. Vamos a empezar con esta sobre los PRAEs. Pues depende de cómo sea el proyecto, porque uno puede hacer PRAEs que no son per se proyectos de ciencia y tecnología e ingeniería, sino que son proyectos, por ejemplo, de temas artísticos, que toman la dimensión ambiental desde el arte o que toman la dimensión ambiental desde el estudio de las ciencias sociales. Entonces, depende del PRAE. Puede que sea, nosotros conocemos y de hecho en el sitio van a encontrar unos documentos donde se trabajan los PRAEs desde la dimensión de ciencia y tecnología y pues funciona bien, pero eso depende de cómo se construya el PRAE. Pero lo cierto es que muchas veces los PRAEs pues están muy ligados a ciencia y tecnología, entonces son un buen espacio para hacer esas conexiones de las que hablábamos y trabajar aprendizaje basado en proyectos. Yo hice un resumen de algunas de las cosas que nos han escrito por ahí que no alcanzamos a contestar en la primera ronda. Entonces, otra pregunta que había y que pues salió en diferentes comentarios tiene que ver con cómo se trabaja STEM en las diferentes edades y, por ejemplo, cómo se trabaja en primera infancia. Algunas veces pensamos que no es posible hablar de STEM en los primeros años, pero lo cierto es que si estamos de acuerdo que no es un método ni una metodología y que no hay una prescripción de formas, si no hay unos propósitos, pues uno debería poder adaptar esas formas a la edad de los estudiantes. Claramente yo no voy a hacer proyectos completamente autónomos con niños pequeños, o no voy a pedirles que manipulen cierto tipo de herramientas tecnológicas porque no lo han desarrollado, pero puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, en primera infancia para fortalecer habilidades en matemáticas y en ciencias, fortalecer, por ejemplo, el hecho de hacerse preguntas, de comparar, de observar, o de matemáticas, pues de comprender mediciones no convencionales. Vuelvo con el ejemplo de la medición. Aunque no es un método el que estoy siguiendo, y muchas veces son cosas que de hecho hacemos, pues de alguna manera, si eso está pensado para consolidar bases para seguir adelante, es una forma de contribuir a la educación STEM. Otros comentarios que han salido es que algunos nos han pedido algún tipo de apoyo, si es posible, pues en el sitio STEM Academia hay unos enlaces de correo para escribirnos, entonces nos pueden escribir ya directamente, pues contándonos en detalle, y tratamos de coordinar una reunión virtual para ver en qué podemos aportar en algunos colegios que tienen procesos en secundaria, otros en procesos de inclusión y nos están pidiendo de pronto que tengamos algún tipo de apoyo. Sí, ahí pueden utilizar el correo que no está acá, pero es fácil, es info@stem-academia.org. Ahí nos pueden escribir. Hay una pregunta de uno de los participantes que si habla de si una aproximación CLIC se puede considerar STEM. Todo depende de lo que se haga con ella, porque ahí lo que estamos fomentando es trabajar en una segunda lengua y eso se puede hacer en muchas áreas. Por ejemplo, en Panamá en algún momento, en un programa que se llama Panamá Bilingüe, decidieron dar las ciencias naturales en inglés para resolver simultáneamente los dos problemas y resolver un problema de textos escolares, porque los textos escolares en ciencias en español tienden a no ser muy buenos por muchas razones, mientras que en inglés se pueden encontrar textos escolares en ciencias naturales bastante interesantes. Entonces, el programa Panamá Bilingüe tomó como decisión trabajarlo muy desde esa perspectiva de una segunda lengua y trabajarlo en inglés, pero pues depende finalmente en torno a qué se vaya a trabajar. Sí, que contesta otras preguntas que nos hacían sobre STEM y otras áreas. Y hay una pregunta que es un poco, creo, polémica, pero vamos a decir nuestra postura y ustedes pues podrán debatirla, y es, alguien pregunta cómo se puede evaluar la calidad de la educación STEM a partir de los productos de arte. Y pues nuestra postura es que no se puede, porque arte tiene unos criterios de evaluación. Cuando yo evalúo, pues yo no soy didacta de las artes, pero hay una naturaleza del conocimiento artístico y de las habilidades artísticas que implica, por ejemplo, cosas de la técnica o de la creatividad o de la emotividad, qué sé yo. Y eso no es lo mismo que evaluar competencias científicas en las cuales, por ejemplo, me interesa que puedan formular hipótesis y evaluar la evidencia. Entonces, es difícil cuando la naturaleza de las áreas es tan diferente, y particularmente las artes y las ciencias pues son áreas con naturalezas diferentes, con filosofías diferentes, lograr encontrar puntos que nos permitan evaluar a partir del producto de una la competencia en otra. Por eso volvemos a que este tema de la integración total tiene varios problemas y la evaluación sin duda es una de esas. Entonces termina uno evaluando al estudiante por sus competencias artísticas y declarando que eso significa que tiene competencias en ciencias o en matemáticas, lo cual no es necesariamente cierto. Entonces, eso es algo que hay que tener cuidado.
Se podrían hacer proyectos integrados de arte y tecnología, por ejemplo, hay muchas cosas como arte digital que empieza a tener ahora bastante, pues es un movimiento como con fuerza tanto en la parte profesional como en la educativa, pero habría que ser muy claro en los criterios de evaluación para determinar hasta qué punto estoy evaluando lo artístico y hasta qué punto estoy evaluando lo tecnológico. También alguien pregunta si está relacionado con el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento, que fue algo que en los 60, 70 estuvo bastante como en boga en el contexto educativo, la verdad es que en su definición más pura resultó no ser muy efectivo porque la idea de la cero guianza, digamos, y que el estudiante al estar en un ambiente donde hay estímulos podría descubrir ciertas cosas, es muy limitado y solamente aplica para cosas muy, muy concretas. Y en general los constructos ya conceptuales de áreas y de disciplinas con naturaleza específica como la ingeniería o las ciencias, pues necesitan una enseñanza guiada con instrucción, incluso con momentos de enseñanza explícita. Entonces, digamos que se habla más de indagación, que recoge algunas cosas de lo que podría ser el descubrimiento, pero no es cero guianza, sino implica bastante trabajo de acompañamiento y de guianza del docente, porque sería un poco ingenuo pensar que uno descubriría lo que la humanidad lleva más de 2 siglos tratando de construir. Hay que entregar cierta información. En grandes metaestudios que han comparado diferentes estrategias de enseñanza, el aprendizaje por descubrimiento es de los que sale más mal librado de todas las estrategias de enseñanza disponibles. ¿Alguien más pregunta sobre el aprendizaje visible? Y entonces voy a cerrar con eso. Hay otras preguntas, pero no creo que alcancemos. Y simplemente, pues para quienes conozcan, igual les podemos compartir ahora también un enlace sobre esta propuesta que es un poco una herencia del aprendizaje para la comprensión, que en Bogotá ha sido bastante implementado en las escuelas. Es esta idea de no solamente, digamos, recibir información o construir algo, sino darle el tiempo necesario a pensar en lo que uno aprende y en hacerlo visible con productos de diferente tipo, con algunas rutinas, y pues eso no es exclusivo de STEM, pero sin duda es muy importante en STEM. Particularmente lo que tiene que ver con proyectos en ingeniería, a veces caemos mucho en el hacer, en makers, entonces hacemos, construimos, entonces, y los niños se emocionan, pero si no se le da el espacio a pensar sobre lo que se aprendió, es poco lo que queda. Y uno podría hacer muchas cosas sin hacer como todo el ejercicio de comprensión. Entonces, ahora les compartimos el enlace, pero puede ser una forma que, si bien, como digo, no es exclusiva de STEM, resulta bien importante cuando nos involucramos en este tipo de proyectos. Vamos a parar ahí porque, sí. Vamos a parar ahí porque no queremos quitar el tiempo y nos gustaría que de pronto Julia o alguien de la Secretaría hiciera un pequeño cierre, pero queremos agradecerle a todos por sus comentarios, por su participación en este webinar y recordarles que cualquier inquietud o comentario nos pueden escribir en el correo que encontrarán en el sitio web y también agradecerles que llenen una encuesta que les hemos pedido por ahí en el chat. Muchísimas gracias y le doy la palabra a la Secretaría de Educación. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Estamos ya entonces cerrando y quisiera invitarlos a diligenciar el formulario que dispusimos. También podremos a través de ese formulario contactarnos con ustedes y enviarles información adicional o algunas respuestas a las preguntas que nos incluyeron en el chat. De pronto nuestra directora Nancy Martínez quisiera hacer el cierre, si es posible. Gracias, Julia. Me gustaría que tú hicieras el cierre porque tienes una historia muy bonita construida al lado de este equipo de la Academia STEM, pero me provoqué de hacer unos comentarios relacionados con la intervención pulcra, muy clara, muy a propósito de todas las inquietudes que se van generando en el ámbito de la educación con la llegada de lenguajes que a veces son tan tranquilos, tan naturales como ustedes lo han mostrado en esa línea de tiempo, mostrando también sobre la importancia de la reflexión de nosotros los maestros cuando abordamos
estas mediaciones, este tipo de apoyos que generalmente van surgiendo por iniciativas propias de los docentes, de la academia, de instituciones como la academia, de ciencias naturales y exactas, que fíjense que va en una dirección que la verdad comparto plenamente, y es que la naturaleza misma de la enseñanza de las ciencias y particularmente de las matemáticas hace posible que los colegas docentes apropien unos conocimientos, unas capacidades, si se quiere, de tipo pedagógico y didáctico para mejorar ese proceso que de una parte es de enseñanza, y reconozco que en eso hay una responsabilidad directa de los colegas maestros y de los espacios de formación docente, pero también de comprender el proceso de aprendizaje que se genera en los niños. Y cuando lo tocan directamente con el tema de las matemáticas, pues me llega a los afectos, porque pues mi formación es en matemáticas. Mi maestría la hice precisamente en el aprendizaje de las matemáticas y del lenguaje, y esa mistura ha hecho posible muchas de las cosas que ustedes señalaron. Uno de los trabajos que adelantamos con varios de los maestros que estoy viendo que han venido participando y que me están escribiendo a mi WhatsApp diciendo, profesora Nancy, eso lo trabajamos en unos procesos de formación del PFPD, eso lo hemos venido trabajando en las discusiones que tenemos sobre el aprendizaje de las matemáticas en las redes. Entonces, siento aquí que hay una comunión, una posibilidad muy grande de seguir trabajando. No para, como en algunas oportunidades se muestra, y que eso creo que es una apreciación limitada de la propuesta STEM, sino mirarlo como un asunto que involucra todo lo que podríamos catalogar como el sentido de las diferentes disciplinas, de los aprendizajes que aparecen en la escuela. Entonces, esta precisión, esa claridad con la cual ustedes han presentado hoy en la charla el tema STEM y la secuencia que vamos a tener de 5 o 4 encuentros adicionales, pues la seguiré permanentemente porque siento que hay un potencial grande. Quisiéramos también que los maestros hablen al respecto. Esas preguntas, esas inquietudes también nos dan muchas pistas para orientar las propuestas de formación que vamos a tener en el periodo 2020, que ya arrancamos, 2024, en el nuevo plan de desarrollo. Entonces, agradecerles muchísimo. Quedé supremamente, digamos, como agradecida desde este lado, desde la dirección de formación, pero también interpreto, creo que voy a tomarme esa vocería, interpreto el interés que los maestros y maestras de Bogotá tienen por el tema y lo que podríamos seguir ayudando con la participación de la Academia STEM y con todo el equipo. Al iniciar yo les preguntaba, trabajan con el profesor Forero, porque sabemos toda la capacidad que han desplegado este grupo de profesionales, de maestros todos, para contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación y particularmente en esos dos asuntos. Todos son importantes. El tema del arte, me parece que yo doy una apreciación aquí, es que la matemática es arte. O sea, los artistas han hecho una aproximación tan importante a las matemáticas que cuando eso logra llegar a la escuela, pues lógicamente que ahí los aprendizajes se vuelven mucho más gratos, mucho más interesantes. Y la matemática también es, por supuesto que es ciencia, pero también es lenguaje. El lenguaje propio de las matemáticas, esa aproximación a la comprensión del problema matemático, de aquello que empieza a generar toda una dinámica de construcción del conocimiento matemático, se hace a través del lenguaje, se hace a través de diferentes manifestaciones del lenguaje. Entonces creo que eso, pues lo que invita es a que sigamos trabajando el tema y de verdad estaré ahí pendiente. Gracias, Julia, por propiciar con el equipo
de la Dirección de Formación, en esta línea que cada vez la vamos orientando, digamos, como con un sentido muy profundo al mismo nombre de la dirección. La dirección se llama Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas. Entonces, la precisión de Mauricio cuando dice que este no es propiamente una innovación, lo dice, es muy importante reflexionar sobre el sentido y la importancia de las innovaciones pedagógicas como un elemento disruptivo para transformar la vida de lo que pasa en las aulas de clase y en los colegios. Muchas gracias, Mauricio, Margarita, Rocío, Julia, y entonces te doy paso para que tú nos sigas provocando en este ejercicio, nuevamente manifestando a todo el equipo y a ti en particular el agradecimiento por esta experiencia que hemos compartido con los colegas docentes de Bogotá y del país que seguramente nos están acompañando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nancy, muchas gracias al equipo de innovación. Quisiera darle el paso a Mauricio y a Margarita para que los profes vean sus rostros, los conozcan y nos inviten a la próxima charla, el próximo 5 de agosto. Bueno, muchas gracias de verdad por la participación. De nuestro lado, todo lo que necesiten, como ya les pusimos el portal, ahí hay forma digamos, de contactarnos. Hemos tenido una política y es que todo lo que estamos produciendo se está produciendo en licencia CC Creative Commons, significa que es abierta, que ustedes lo pueden descargar, lo pueden utilizar libremente. Si tienen comentarios, sugerencias, críticas, son todas bienvenidas porque este es un terreno en el cual uno va mejorando en la medida en que muchos ojos ven las cosas y las ven desde perspectivas diferentes. El próximo charla nos vamos a concentrar justamente en matemáticas por la razón que hemos evocado hasta ahora, y es que toda la evidencia apunta a que uno no puede hablar de educación STEM de calidad si no hay en la base una educación matemática de calidad. El resto, pues, son cuentos. Nosotros lo sufrimos, arrancamos como un programa de solo ciencias en el año 98, hacia el 2006, después de trabajar 8 años, nos dimos cuenta que las matemáticas era la gran limitante para profesores y estudiantes para poder ir más lejos, y a partir de ese momento fue cuando decidimos empezar un programa de educación STEM, empezando por involucrar el tema de la educación matemática, donde pues nosotros en particular hemos trabajado muy de la mano de unos colegas que conocimos en el campo de la educación STEM de Canadá, con quienes hemos trabajado bastantes cosas y desarrollado cosas. También hemos trabajado, como van a ver ustedes, con equipos de acá de Colombia que trabajan la educación matemática. En su momento, en una alianza que se hizo entre la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación, se logró trabajar conjuntamente con los equipos canadienses una primera propuesta que luego hemos venido piloteando en diferentes lugares del mundo. Ahí ustedes vieron los sitios. Hemos tratado de hacer evaluación de impacto en esos casos. Entonces, la próxima charla les comentaremos un poco de qué es lo que estamos trabajando allí, de qué dice la literatura reciente sobre qué cosas funcionan en matemáticas bien para, pues, mejorar ese componente. Pero estamos convencidos que si no hay una educación matemática de base de calidad, uno no puede hablar de educación STEM de calidad. Bueno, y espérate, cierra con que chistes. Y bueno, nada, agradecerles a todos por su participación. Algunas personas dicen, ay, no puede ser solo matemáticas. Claro que no, sabemos que toda la formación en la escuela es importante. Ahora tenemos la tarea de hablar de estas 4 áreas, pero sabemos que todas las áreas tienen su rol y pues habrá espacios, supongo que la Secretaría también está generando espacios para hablar del inglés y de la lengua. De todas maneras, los invitamos a ser parte de este espacio en agosto, donde hablaremos un poquito de las matemáticas y luego tendremos oportunidad de hablar de ciencias y de tecnología e ingeniería. Y esperamos que puedan revisar el sitio web de STEM Academia y escribirnos para lo que se necesite. Muchísimas gracias a todos y pues a la dirección por organizar esto y por permitirlo. No queda más que decir, sino muchísimas gracias. Entonces lo podemos. Sí, bloque.